Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? La verdad que en el transcurso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él ha hecho muchísimas declaraciones y ha hecho muchísimas cosas que para los judíos eran muy controversiales. Lo acusaban de violar el sábado, lo acusaban de sanar enfermos los días sábados, lo acusaban a Jesús de arrancar o cosechar espigas el día sábado, lo acusaban porque sus discípulos no se lavaban las manos para comer. No es de ahora, viste, lavarse las manos, ya lavarse las manos viene de hace rato, el tema de la salud. Lo acusaban a Jesús por comer con publicanos y pecadores. El judío en aquel momento quería guardar, era tan celoso de sus tradiciones y costumbres. Y Jesús un día a estos mismos judíos los trata de sepulcros blanqueados. Vos te imaginás que venga alguien y te dice: sos un sepulcro blanqueado. Vos decís: ¿qué le pasa a este? Sepulcro blanqueado. Y el Señor no andaba con medias tintas. Te la decía y te la decía. Les quería decir con esto que parecían limpios por fuera o justos, pero por dentro estaban llenos de impureza, de avaricia, de soberbia. Y Jesús les decía que ellos les estaban, con su forma de vivir, con su forma de creer las cosas, le cerraban la puerta al pueblo de poder entrar al reino de los cielos. ¿Me va siguiendo? Hasta que Jesús sale con esta declaración. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y se agarraron una cuestión los judíos en su cabeza, que, pero ¿qué le pasa? ¿Se cree Dios? Los judíos creían realmente que había en un determinado tiempo, en un determinado futuro, una resurrección. Pero ese poder o esa autoridad solamente le pertenecía a Dios, no que venga uno nacido de Nazaret y que le diga a todo el pueblo: yo soy la resurrección y la vida. Se trastornaron los judíos. Por tanto, cuando Jesús dice esto, ellos estaban literalmente pensando que Jesús estaba blasfemando y que esto era una mentira lo que él estaba diciendo, porque para ellos solamente había un Dios, un soberano, un poderoso que podía o tenía la autoridad de poder resucitar a alguna persona de los muertos. ¿Usted sabe que Dios puede resucitar de los muertos? ¿Cree que realmente Dios puede levantar a una persona de los muertos? La muerte es el enemigo más poderoso que existe para la humanidad. No existe nada ni nadie que la pueda derrotar. Solo Dios puede. Solo Dios puede. Es el único que puede derrotar a la muerte. Nada ni nadie, por más dinero que tenga, por más poder que tenga, por más cargo, por más estudio o lo que quieras investigar o saber, puede detener la muerte. Porque cuando llega, llega y se terminó. Pero hay uno solo que la derrotó, y ese es nuestro Señor. Y es el único que tiene el poder para poder hacerlo.
Cuando Jesús se para delante de estas personas y les dice: yo soy la resurrección y la vida, ellos se escandalizaron. No podían comprender lo que Jesús estaba diciendo. Por lo tanto, Jesús se propuso demostrárselo una y otra y otra y otra vez. Pero el ser humano es tan testarudo, es tan cabeza dura, es tan incrédulo, que aún viendo, no cree. Aún viendo, no cree. ¿Vamos hasta acá? Dios, a través del Antiguo Testamento, ya nos estuvo anticipando, por lo menos se lo anticipó a la gente de aquel entonces, de que algo tremendo iba a venir y de que alguien que es muchísimo más poderoso que el ser humano estaba actuando a través de los profetas, después a través de los discípulos, también involucrado Jesucristo, y era el tema de la resurrección. Vemos en la viuda de Sarepta cómo le resucita Elías a su hijo, en Primera de Reyes 17, cómo al hijo de la tsunamita también es resucitado en Segunda de Reyes capítulo 4, verso 18, y así podemos nombrar un montón de milagros de resurrección a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, no hechos por Jesús, hechos por profetas, hechos por apóstoles a través del poder del Espíritu Santo que moraba en ellos. Jesús, volvemos a los milagros y a las cosas de Jesús. Lo que la gente tiene que entender, que cuando llegó Jesús a la cruz, demostró su gran amor. Pero cuando Jesús salió de la tumba, demostró su poder. Demostró su poder, demostró su victoria, demostró su gloria. Él es el todopoderoso Rey de Israel, que todo lo puede, todo lo sabe, y Él es el que da la vida y la vuelve a tomar. ¿Crees esto? Dale un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, porque es para Él. Es como que Jesús le dijera a la gente: te lo voy a demostrar. Y cada vez que Jesús levantó a un muerto, lo hacía de una manera más poderosa, más dramática y más marcada. Su autoridad en cada uno de estos casos y el poder que Él tenía y que sigue teniendo sobre la muerte. La primera vez que Jesús resucita a un muerto fue con la hija de Jairo. Lucas, por ejemplo, uno de los pasajes 8:49. De repente Jesús está caminando. Usted sabe que cuando caminaba Jesús no solamente iba con sus discípulos, sino una gran multitud le seguía, predicando y enseñando su palabra. Y aparece una persona y le dice: Señor, ayúdame, entra a mi casa, mi hija de 12 años está muriendo. Y estaba rodeado, había una multitud que lo oprimía, y ahí fue el caso del milagro de esta mujer de flujo de sangre, porque él sintió que poder había salido de él. Mientras iba caminando, Jesús se acerca al hombre y le dice que era Jairo, el padre de esta niña. Imagínate cómo estaba, 12 años, esa niña se le había muerto. Viene alguien y le dice: no lo molestes más al maestro, por favor. Jesús escucha esto y el padre le dice que está tremendamente triste. Jesús le dice: no temas, cree solamente, cree. ¿Y cómo me vas a decir que crea solamente si acaba de morir mi hija? Mi hija la he perdido. Jesús le dice: yo cuando leía los pasajes y leía los pasajes y pensaba, ¿no? Qué lindo hubiese sido estar por lo menos en una de esas salidas con Jesús, ¿no? Porque no solamente este diálogo cortito que está relatado acá, sino cuántas otras cosas
habrían estado conversando, no solamente con Jairo, sino con todas las personas que le seguían. Entonces le dice: no temas, cree solamente. ¿Cómo no temas? Si mi hija se acaba de morir, quédate tranquilo, yo soy la resurrección y la vida. Jairo no entendió absolutamente, pero siguió caminando junto a Jesús. Cuando Jesús llega a la habitación donde estaba la niña, sacó a todos afuera, excepto a Pedro, Jacobo y Juan y a sus padres. Ya eran 5, él 6 más la niña 7. Allí estaba la perfección, allí estaba la gloria, allí estaba la autoridad, allí estaba la victoria, allí estaba el justo, allí estaba la verdad, Jesucristo de Nazaret mismo. Y Jesús dice: no lloren, no lloren, no está muerta, sino que duerme, no lloren. Y la gente se agarraba la cabeza: ¿cómo que va a dormir si está muerta? Si está muerta. Y la gente comenzó a burlarse de él, porque lo que para vos es muerte, para él es un simple descanso, porque él tiene el poder para despertar a todo aquel que descansa. Jesús se acerca a la niña, la toma de su mano y clama diciendo: muchacha, levántate. Y de repente la niña que estaba muerta volvió a la vida. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. En este mundo existen los incrédulos. ¿Cuántas veces hemos dudado? Aún teniendo 30, 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, y muchas veces vamos a seguir dudando. Y este mundo está lleno de incrédulos. ¿Alguien ha podido pensar que ha sido un problema de salud, un problema cardíaco o un estado de coma, que no estaba muerta y que de repente esta niña resucitó o volvió a la vida? La segunda vez que Jesús resucita a una persona que estaba muerta, no llega al lecho de su casa, tampoco estaba en la intención de su corazón, sino que llega al funeral, el niño ya está en el ataúd. Fue el hijo de la viuda de Naín. Naín es un pueblo, es una aldea cerca de Capernaum. Lucas capítulo 7, versículo 11. Y lo llevan al cementerio. Entonces Jesús dice: vamos. Jesús estaba en Capernaum, a unos kilómetros de Naín, y le dice a sus discípulos: vamos. Y salieron para el lado de Naín. Él iba con sus discípulos, pero también con una gran multitud. ¿Vos te imaginás? A la salida de la ciudad de Naín se encuentra con un cortejo fúnebre y con una madre, con la madre del niño destruida, y se encuentra con ese cuadro, y Jesús le dice a la madre: no llores. ¿Cómo puede recibir una madre el que alguien venga y te diga: no llores, cuando estás perdiendo a tu único hijo, cuando estás partida de corazón, rota por completo? Viene alguien y te dice: no llores. Mi único hijo acaba de morir. ¿Por qué me dices no llores? Porque yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús le pone la mano al niño que está muerto en el cajón y le dice: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó con el niño? Se levantó y volvió a la vida. ¿Por qué? Porque Él, Jesús, es la resurrección y la vida. Porque el que está muerto, teniendo a Jesús en su corazón, vivirá. Vivirá. Otro caso, no vamos a hablar tanto de decenas de casos, pero para que tengamos entendimiento y veamos de cómo Dios fue preparando el escenario para llegar Él a la cruz del Calvario y hacer esa obra redentora por tu vida y por la mía.
Jesús se va a predicar y de repente viene alguien y le dice: Señor, el discípulo que tú amas, Lázaro, está muy enfermo. Y él le dice: tranquilo. Pero Señor, se está muriendo. Jesús seguía haciendo lo suyo, hablando con la gente, predicando de su palabra, dando consejos. Y Jesús seguía como si nada le importara. Al rato viene nuevamente ese varón y le dice: Lázaro ha muerto. Tranquilo, muchacho, tranquilo, tranquilo. Jesús le está diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado aquí en la tierra. Y Jesús esperó que el funeral pase, luego esperó que lo entierren, luego esperó que tapen la tumba con una piedra. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere que nunca te levantes. Te van a tratar de tirar todo lo que puedan encontrar encima para que vos no te levantes. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Tapan la tumba, la cierran, la sellan por 4 días. Y de repente Jesús con sus discípulos les dice: vamos para allá. ¿A dónde?, le dicen los discípulos. Vamos a Betania, a donde está Lázaro, donde están Marta y María, las hermanas de Lázaro. Entonces salen caminando para aquel lugar. De Jerusalén a Betania quedan muy pocos kilómetros. Y Marta y María se enteran de que viene Jesús a su pueblo. Y Marta sale a su encuentro y Jesús le dice cuando se encuentran: tu hermano resucitará. Porque estaban destrozadas, porque el maestro, el amigo de Lázaro, no había llegado a Betania en el momento oportuno antes de que Lázaro falleciera. Tu hermano resucitará. Y como estaba Marta sola, mandó a buscar a María y Jesús les pregunta: ¿dónde lo pusieron? Y fueron al lugar y Jesús se para al frente de la tumba y dice: quiten la piedra. Y Marta le dice: pero Señor, ya huele mal. Hace 4 días que está en la tumba. Jesús le dice: saquen la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiten la piedra entonces. Y Jesús hablaba con su Padre. Empezó a orar, a agradecerle a su papá por lo que iba a hacer. Porque después de 4 días, la gloria del Señor se iba a manifestar. Y él, parado frente a la tumba ya abierta, clama y le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué les parece que ocurrió? Lázaro empezó a moverse en su tumba, se empezaron a romper las vendas que tenía y empezó a caminar hacia la salida. Lázaro se levantó y salió. ¿Y qué te imaginas que pudo haber hecho Lázaro? Lázaro empezó a dar testimonio que Jesucristo es la resurrección y la vida. Pero la incredulidad, la desconfianza de la gente seguía siendo tan grande. Entonces Jesús dice, Juan capítulo 10, versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Si bien los hebreos
crucificaron a Jesús, Él puso su vida. No solamente que Él puso su vida, sino que Él volvió a tomarla, porque Él es la resurrección y la vida. Jesús llega a la crucifixión y ahí las autoridades y los que no creían, no dudaban de todos los milagros de resurrección y de todos los otros milagros que Jesús ha hecho en el transcurso de su ministerio durante 3 años, tuvieron la oportunidad de crucificar a Jesús. Tuvieron la oportunidad de comprobar y de asegurarse de que Jesús estaba muerto. Tuvieron la oportunidad de que para asegurarse por completo de que realmente Jesús estaba muerto, le atravesaron su pecho con una lanza. Fue confirmado y fue comprobado. Lo bajaron de la cruz, lo llevaron a una tumba, lo dejaron ahí. A esa tumba le pusieron guardias para que no se lo roben, para que no se pierda lo que había en la mente de las autoridades y de las personas del pueblo que no querían a Jesús. Pero pasó un día, el cuerpo estaba en la tumba. Pasaron 2 días, el cuerpo seguía ahí. Aún sus discípulos no creían, pero al tercer día, ¿qué dije? Al tercer día, el Señor mandó un ángel a correr la piedra, Mateo 28:2. Cuando Marta y María fueron a buscar al cuerpo no lo encontraron, pero encontraron un ángel sentado en la piedra que les dice: Él no está muerto, Él vive. Él vive. Ahora, nosotros, si vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver cómo los discípulos también levantaron a muertos. Y a través de esa resurrección muchos creyeron en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hebreos 2:14 dice: por esto Jesús tuvo que venir en carne y sangre para destruir al diablo, quien tiene el imperio de la muerte. Este acto tuvo como propósito liberar a la humanidad de la muerte, de la esclavitud del pecado, anulando el dominio del diablo. Por eso Jesucristo tuvo que nacer de carne y sangre como somos nosotros. Porque nosotros en el huerto del Edén le cedimos la autoridad a Satanás, el diablo. Y para poder vencer a la muerte, Jesucristo se tuvo que hacer hombre. Tuvo que sufrir en carne propia su crucifixión. Y ahí demostró su poder, su gloria, venciendo la muerte y venciendo al diablo en la cruz del Calvario. ¿Me va siguiendo? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice la palabra: el Hijo del Hombre vino para destruir las obras del diablo. A aquellos que Jesús levantó, ahí estaba destruyendo las obras del diablo. Cuando Jesús levantó a la niña Naín, cuando levantó al niño Naín, a la niña de Jairo, cuando Jesús levantó a Lázaro, estaba destruyendo las obras del diablo que tenía el poder y la autoridad sobre la muerte. Pero cuando Jesucristo se levantó de la tumba, destruyó por completo a aquel que tenía el imperio de la muerte, quien es Satanás, el diablo. Lo destruyó por completo. Efesios capítulo 2 nos declara que sin Cristo estamos muertos en delitos y en pecados. Y en esta mañana, no solamente los que están aquí, sino los que nos sintonizan en distintos lugares,
Puede que alguien esté en esta condición, que sin Cristo estamos muertos en delitos y en pecado. Sin Jesús en tu corazón, espiritualmente la persona está muerta. Sin Cristo en tu corazón, espiritualmente la persona está muerta, separada de Dios. La Biblia dice que cuando venimos a Jesús, Él nos traslada del imperio de la muerte al imperio de la vida, de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz. Por lo tanto, cuando aceptás a Jesús en tu corazón, no renunciás a una religión y aceptás otra. En este caso, estás permitiendo que el Señor te traspase de un imperio a otro. En este caso, Jesús te está ofreciendo: yo te quiero sacar de las tinieblas y te quiero poner en la luz. Hoy tenés la oportunidad de aceptarle a Él y ser librado de la potestad de las tinieblas para vivir eternamente por Él, para Él y en Él. Y este es el mejor día. Este es el mejor lugar. Y este es el mejor momento. Este momento definirá no solamente los años que te queden aquí en la tierra, sino que afectará también tu eternidad. Afectará también tu eternidad. No sé cuál es la situación personal tuya delante de Dios. Pero la Biblia dice que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees de todo tu corazón, serás salvo. Ponete de pie ahí donde estás. Así no. Ponete de pie. Inclina tu rostro. Si querés cerrar tus ojos, cerralos. Jesucristo no vino a la tierra de vacaciones para pasarse 30 años. Jesucristo no vino a nacer de una mujer virgen por el poder del Espíritu Santo, concebida por el poder del Espíritu Santo, porque quería probar o saber lo que es eso. Jesucristo vino por un propósito muy especial. La desobediencia del hombre le dio lugar al imperio de las tinieblas. Y Dios no le iba a permitir al enemigo del hombre y al enemigo de Dios, Satanás el diablo, que salga con la suya y que destroce a su creación más preciada y más preciosa, que es el ser humano, que somos vos y yo. Por eso Jesucristo vino a la tierra, para rescatarnos, para tener la oportunidad del ser humano de poder reconciliarse con Dios el Padre, al poner cada uno de nosotros nuestra fe en Jesús y en su obra redentora. Él vino para sacar al hombre de las tinieblas y ponerlos en la luz. Él vino para sacar al hombre del imperio de la maldad y para ponerlo en el imperio de la luz. No sé de qué lado estás, pero si nunca hiciste una declaración de fe, tanto vos como estás aquí o aquel que está sintonizando las redes, que son muchos y en distintos países, para la gloria de Dios, el Señor en esta mañana te invita a que lo puedas recibir en tu corazón y que le puedas decir: yo te voy a invitar a que repitamos juntos lo que yo te voy a guiar para que recibas. Si ya lo has hecho, la podés hacer de vuelta,
Porque a lo mejor un día recibiste a Cristo en tu corazón, pero hoy ese Señor está tan lejos de ti porque tú te has apartado por X causa, no importan los motivos. Pero Jesús vino a la cruz, dejó su trono y su corona por amor a cada uno de nosotros. Y Él nos ama. Lo hizo por amor. Y lo hizo para que pasemos la eternidad juntamente con Él. Si vos haces esta oración, vas a ver cómo en los días venideros, en las horas venideras, el poder del Espíritu Santo transformará tu vida desde adentro para afuera. Cambiará tu entendimiento, cambiará tu visión, cambiará tu forma de expresarte, cambiará tantas cosas. Y es porque el Espíritu Santo llegó a tu corazón y empezó esa nueva transformación. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Repetí conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, hoy entiendo el propósito de tu muerte en la cruz. No viniste en vano, lo has hecho por amor, pero lo has hecho por amor a mí. Señor, me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Creo en tu obra redentora en la cruz del Calvario y creo que tú eres la resurrección y la vida. Te doy toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesús quiere resucitar en el corazón de las personas. ¿Para qué? Para sacarlos de las tinieblas y ponerlos en la luz. Para sacarlos definitivamente del infierno y llevarlos al cielo. ¿Entendés cuál es el significado de la cruz? No es simplemente que vino para estar unos días en la tierra, vino por algo tan tremendo, para que nosotros podamos disfrutar la eternidad juntamente con Él. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y lo más importante, que a partir de hoy Jesús resucitó en mi corazón. Dale un fuerte aplauso. Toda la gloria sea para Él. Toda la gloria es para Él. Te bendigo, iglesia. Felices Pascuas de Resurrección.